escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. ¿Irá a la cárcel o cumplirá condena en su casa por sus problemas de salud? ¿Qué recursos tienen sus abogados y qué leyes están preparando sus defensores en el Parlamento para amnistiarle? Respondemos hoy a estas cuestiones en Escala en París con el experto ítalo-brasileño Giancarlo Suma. Giancarlo, muchísimas gracias y bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Giancarlo Suma, que es especialista en comunicación política y relaciones internacionales, ha sido director de comunicación de la ONU para Brasil, México y África Occidental, investigador en la London School of Economics y fundador del Instituto Latinoamericano para el Multilateralismo, con sede en Río de Janeiro, que estudia justamente el impacto de la ultraderecha en las relaciones internacionales. Bueno, Giancarlo, la sentencia contra Bolsonaro, cárcel por 27 años, es algo histórico, sin precedentes en Brasil y tal vez en América Latina. Es absolutamente histórico e importante por la condenación de Bolsonaro, pero con Bolsonaro fueron condenados también varios otros, 6 otras personas, de los cuales 4 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, el excomandante de la Marina, 3 generales de ejército, bueno, estaban todos en la reserva en este momento, pero es la primera vez que en América, en Brasil, sin duda, es la primera vez que militares de alta patente son condenados por un acto de ruptura, una tentativa en este caso de ruptura institucional, pero en América Latina de forma general ya hubo varias condenaciones en Argentina, Chile, etcétera, de antiguos militares, pero nunca por una tentativa de golpe de Estado. Eso es algo que para Brasil, y yo diría por toda la región, es extremadamente simbólico e importante. Luchar contra la impunidad es una forma de intentar garantizar que actos como estos no se repitan. Jair Bolsonaro denuncia una persecución política y así lo entienden sus seguidores. ¿Qué consecuencias puede tener para la polarización del país esta condena? ¿Y esto puede provocar una radicalización todavía más potente? Las últimas encuestas que fueron realizadas después de la condenación dicen que la mayoría de la población, una mayoría limitada, pero una mayoría de la población considera que la condenación de Bolsonaro y los otros fue justificada, no fue una persecución, fue en el ámbito de justicia. Hay alguna perplejidad de una parte sobre el monto de la pena, 27 años, pero hay una parte, allá estamos hablando entre 35 y 40%, por tanto una parte que no es pequeña de la opinión pública, una parte importante, que son los incondicionales de Bolsonaro, que, bueno, lo van a seguir, siguen apoyándolo en toda situación, a él o políticamente a quien será, digamos, quien va a heredar políticamente esta base bolsonarista para las elecciones del próximo año. Entonces, una polarización ya existe, pero la mayoría de la población en México, en Brasil, lo dicen las encuestas, lo hemos visto en las imágenes de las imponentes manifestaciones del domingo pasado. Hay una mayoría de la población que dice no, fue justo condenar a Bolsonaro, no es una persecución, fue justicia, fue una sentencia judicial legítima. ¿Irá a la cárcel Bolsonaro? Es muy probable. El Supremo Tribunal Federal lo condenó a 27 años de prisión ferma, como se dice en portugués, o sea, cerrada, por tanto, firme. A la cárcel, firme, para ir a la cárcel. Ahora, él tiene más de 70 años y tiene problemas de salud. Imagino, eso se puede hacer una previsión, hay que ver qué se pasará, pero lo más probable por, digamos, el histórico de otros casos donde fueron condenados personas mayores, es que él se haga algún tiempo en prisión y después siga en cárcel, prisión domiciliaria.
Que es donde ya está, o sea, ya está, a pesar ya de está. que ha sido ingresado en el hospital porque le han Sí. diagnosticado cáncer de piel ahora. Sí. O sea, tiene problemas de salud muy gordos, ¿no? Él no está bien de salud hace bastante tiempo, sí, no está en buena salud. Pero, digamos, es interesante. Bolsonaro, él mismo como candidato, como político, candidato, después presidente, siempre fue extremadamente agresivo contra la idea de conceder beneficios a los condenados. Absolutamente contrario a la prisión domiciliaria, absolutamente contrario a cualquier hipótesis de progresión de la pena, una idea muy punitivista. La cárcel tiene que ser dura, hay que, digamos, punir la gente. Y ahora, para él pide, digamos, un tratamiento más humanitario. ¿Cuáles son los tiempos judiciales? Porque la defensa, los abogados dicen que van a apelar, pero bueno, es la alta jurisdicción de Brasil la que ha pronunciado la sentencia. ¿Cuáles son los tiempos? Si entiendo bien, el tribunal tiene 60 días para publicar las deliberaciones y solo después ya pueden presentar esa apelación. Hay dos tipos de apelación posibles sobre una sentencia del Supremo Tribunal Federal, de la Corte Suprema, que la propia Corte debe juzgar. En uno de los casos es muy técnico, un tipo de esos se llaman embargos infringentes, bueno, uno de esas apelaciones no es válida, probablemente una otra apelación sí, pero son los mismos que lo condenaron que tendrán que juzgar esa apelación y técnicamente todos ellos insistieron que es una sentencia muy sólida. De hecho, de los 5 jueces de la Corte Suprema que juzgaron este caso específico, 4 condenaron Bolsonaro y los otros cómplices en esta tentativa de golpe de Estado y por tanto es una mayoría calificada que impide una serie de, digamos, apelaciones que hubieran sido posibles, por ejemplo, si la condenación hubiera sido 3-2. Claro, pero es muy claro, ¿no? Sí, 4 contra 1. Hay muy poca margen por los abogados para intentar hacer cualquier cosa. Y revertir esa decisión. Sí. Bueno, el Parlamento de Brasil ha tramitado 2 textos muy polémicos últimamente que han provocado manifestaciones en todo el país con decenas de miles de personas a las que usted hacía referencia. Por un lado, se aprobó el trámite urgente para votar un proyecto de ley que otorga amnistía a los condenados por crímenes políticos y electorales desde el 2016. Esto podría beneficiar a 600 condenados, incluido Bolsonaro. ¿Qué chances tiene esta ley de salir adelante? Es una buena pregunta. Ellos tienen la oposición al gobierno Lula, o sea, los bolsonaristas, tienen mayoría suficiente en la Cámara de los Diputados, en el Senado, para aprobar esta ley. Que probablemente, pero después probablemente Lula ya anunció que él vetaría la ley y el Supremo Tribunal Federal confirmaría el veto. Por tanto, no hay una gran posibilidad que eso se pase. Y la posibilidad disminuyó aún más porque las manifestaciones del domingo fueron imponentes, probablemente las más grandes manifestaciones en 40 años. Y por tanto el clima político parece estar cambiando, o sea, los propios bolsonaristas, los diputados, que al final piensan también en su campaña electoral de reelección el próximo año, su carrera política, probablemente tiene un poco menos apetito de hacerlo. Y la cuestión es, o sea, todos los aspirantes a la herencia política de Bolsonaro, a los votos de la base bolsonarista para las elecciones del próximo año, dicen que son por la amnistía, porque eso es condición imprescindible para agradar a la base bolsonarista. Pero puede haber un juego de escena. En este momento yo diría que es bastante improbable una amnistía generalizada. El otro texto polémico es una propuesta de enmienda constitucional, PEC, a la que se ha llamado también PEC de blindaje o PEC de los bandidos, y que consiste en que para que se hagan acciones legales contra congresistas
ahí a lo mejor hay más quórum de que sí la van a apoyar, y líderes de partidos políticos, se necesita el aval del Congreso. ¿Estamos ante una modificación que puede blindar la impunidad? Absolutamente sí. Si eso fuera aprobado, significa esencialmente que un diputado puede hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, puede matar a alguien indirecto dándole un tiro, solo podría ser aprendido si sus pares le dieron, dieron autorización para eso. Pero realmente la repercusión de las manifestaciones del último domingo fue tan grande que el presidente de la Cámara de los Diputados dio una declaración ayer prácticamente diciendo, bueno, no hablamos más de eso, porque realmente la repercusión en el país fue brutal. Hasta los bolsonaristas ve eso como un símbolo de la impunidad, de la corrupción, de la casta política que solo quiere ocuparse de sus intereses. Brevemente, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿qué papel está jugando Donald Trump en la situación política, en el escenario político brasileño? Es un aliado de Bolsonaro, esto lo sabemos todos. El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se pasa la vida en Estados Unidos haciendo lobbying. ¿Qué papel está jugando? La administración Trump está apoyando a todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas y en Europa también. En el caso de Brasil intervino directamente y de forma muy pesada, imponiendo tarifas arancelarias, suplementarias de 50% sobre cientos de productos de exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, diciendo explícitamente, la razón es política porque ustedes están procesando a Bolsonaro, que es buena gente, amigo mío, escrito de esta forma, y por tanto ustedes no pueden condenarlo. Ahora, ya fue condenado. El presidente de Brasil, Lula, se refirió a eso también ayer en su intervención en la Asamblea General de la ONU, diciendo Brasil es un país soberano, su justicia el sistema judiciario hace lo que debe hacer, no aceptaremos ningún tipo de interferencia exterior. Por tanto, hay un juego muy pesado, es inaceptable, es algo nunca visto antes en las relaciones diplomáticas en América Latina. Estados Unidos se hacía entre bambalinas igual antes, ¿no? Igual no tan directamente. No, bueno, Estados Unidos apoyaron una serie de intervenciones militares, de golpe de Estado, etc. Pero el presidente de Estados Unidos diciendo a un país, que no es cualquier país, digo, con todo el respeto, no es una isla del Caribe chiquita, un pequeño país de América, es el segundo gran país de las Américas. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros queremos con su justicia. Eso provocó una reacción prácticamente de todo, digamos, de casi todo el país, afuera la base bolsonarista más radical, porque es una interferencia inaceptable en la soberanía nacional. Bueno, pues muchísimas gracias por todo este análisis, Giancarlo Suma. Muchísimas gracias. Yo que agradezco. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.